Buenos días, niños. Me alegra mucho el reencontrarme de manera virtual con ustedes. Por eso les doy la más cordial bienvenida. Estamos en una etapa en la que tenemos que tener bastante cuidado con esta enfermedad que está creciendo, está aumentando los casos acá en la región Junín. Entonces, a cuidarse bastante. Muy bien, vamos a iniciar con esta clase correspondiente para el día de hoy. ¿Ya? Y el tema es fracción de un número. ¿Ya? A ver, acá hay un errorcito que al toque vamos a hacer la corrección. ¿Ya? ¿Fracción de qué? De un número. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar con el tema de fracciones porque ya estamos trabajando 2 semanas con esto. ¿Ok? Entonces, fracción de un número. Soy su profesor Juan Yigua Centeno y el día de hoy también vamos a desarrollar este tema. Entonces, primero vamos, o la primera diapositiva, dice, ¿qué es la fracción de un número? A ver, la palabra de ya nos dice que vamos a hablar de la multiplicación. La palabra de significa multiplicar, fracción de un número, ¿ya? Entonces, en la fracción de un número, ¿qué debemos hacer? Dice, para multiplicar una fracción por un número entero, para multiplicar una fracción por un número entero, se multiplica el numerador por ese número. Y el denominador se deja igual, o se escribe tal como está. Ejemplo, mire, ¿ven? Acá tenemos un cuadrito. 2 octavos y una fracción. La palabra X significa D. 2 octavos de 3 o de 3. El 3 es un número entero. En este caso, ¿no? Lo que se hace es multiplicar numerador por este número entero, o sea, 2 por 3. Sobre, dice, el denominador se deja igual, o se escribe igual, ¿ve? Sería 2 por 3 sobre 6. ¿Y cuánto 2 por 3? Claro, 6 octavos. La respuesta sería 6 octavos. Eso es de manera de frente, ¿ya? Pero ustedes saben de que una multiplicación se genera de una suma. Por ejemplo, 2 por 3. 2 por 3 significa que el 3 hay que sumar 2 veces. 3 más 3, ¿cuánto es? 6. Que es lo mismo que decir 2 por 3, que también es 6. En este caso vamos a ver, producto de una fracción por un número entero. Es 2 octavos por 3. Voy a representar o voy a escribir como una suma. 2 octavos más 2 octavos más 2 octavos. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces. ¿Ya? Pero la suma de fracciones homogéneas es totalmente sencillo. ¿Qué se hace? Se escribe allá. El resultado es otra fracción donde el denominador va a ser el mismo. Y el numerador se suman o se pueden restar. En este caso suman 2 más 2 más 2. ¿Cuánto es? 6 octavos. Que es lo mismo que decir 2 por 3 sobre 8. ¿Ya? Gráficamente también está aquí, ¿ven? Explicado. ¿Ya? Pero lo importante está aquí. Esto es lo que nosotros necesitamos para poder aplicar nuestros en la resolución de ejercicios o problemas. ¿Ya? Entonces, una fracción por un entero. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Que el número se multiplica al número entero. 2 por 3, 6. Sobre, se escribe el mismo denominador que es 8. Pues bien, vamos a ver el ejemplo. A ver, acá tenemos 3 sextos de 130. La palabra de, ¿qué cosa significa? Multiplicación. O sea, vamos a ver, resolver 3 sextos de 130. ¿Cómo sería entonces? La palabra de significa multiplicación. 3 sextos por 130.
El siguiente paso, ¿qué es lo que debo multiplicar quién con quién? El numerador por el número entero. O sea, sería 3 por 130 sobre 6. ¿Ya? Dice, se escribe el mismo denominador. Bueno, acá podemos multiplicar 3 por 130 o si no, lo recomendable es simplificar. ¿Ya? Por ejemplo, tercia de 3 es 1, tercia de 6 es 2. O sea, debo dividir entre 3 a cada uno de ellos, ¿no? El siguiente paso sería 1 por 130, 130 sobre 2, ¿no? 130 sobre 2. Esto también se puede simplificar, mitad a cada uno. Pues de frente, 130 entre 2 es 25, ¿cierto? Entonces, esto viene a ser el resultado. Ejercicio 2 sería 2 quintos de 150. 2 quintos de 150. La palabra de significa, ¿qué cosa? Multiplicación, ¿no? 2 quintos de 150 es lo mismo que escribir 2 quintos. 2 quintos, ¿por qué? Por 150. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 2 por el número entero. O sea, sería 2 por 150 sobre, ¿cuánto? Sobre 5. Muy bien, niños. Acá podemos multiplicar 2 por 150 es 300. 300 entre 5 es 60. O si no, simplificaré. 5 con 2 no se puede, pero con 150 sí. ¿Ya? 5 con 150 tienen algo en común. Son múltiplos. Entonces, mitad no hay, tercia no hay. De frente quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 150. ¿Cuánto sería? De 30. Porque 30 por 5 nos da 150. ¿No? O sea, acá, quinta de 5, 1. Quinta de 150, 30. ¿Ya? Tendríamos simplemente 2 por 30 sobre 1. La división entre 1 es lo mismo, ¿no? Simplemente 2 por 30. Quedaría entonces, ¿cuánto? 60. De esa manera se resuelven ejercicios correspondientes a la fracción de un número. ¿Fracción de quién? De un número. Pues en el siguiente vamos a aplicar en los problemas, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, problema de fracciones. 1. En un salón hay 36 alumnos. De ellos, 5 doceavos son mujeres. Se lee 5 doceavos son mujeres. De 36, dice, 5 doceavos son mujeres. Y la pregunta dice, ¿cuántos varones hay y cuántas mujeres hay? Esa es la pregunta, eso es lo que nos pide ya. Entonces, vamos a decir que el total de alumnos en el salón, ¿cuánto es? Por dato, total de alumnos, 36. Eso es entre varones y entre mujeres. ¿Ya? El total incluye a ambos. Pues bien, ahora por dato también nos dice que de este grupo de los 36, 5 doceavos son mujeres. ¿Ya? O sea, mujeres es o son los 5 doceavos. 5 doceavos, así no tiene sentido. 5 doceavos de quién? Del total. O sea, sería de esta manera. 5 doceavos de 36 alumnos. Eso es lo que representa a las mujeres. Pero sabemos de que la palabra de, ¿qué cosa significa? Multiplicación. Entonces, ¿cómo sería? Mujeres sería igual a 5 doceavos por 36. Y esto ya saben multiplicar. 5 doceavos por 36. ¿Cómo se multiplica? Hace poquito hemos desarrollado. 5 por 30, el 5, el numerador se multiplica con el número entero. O sea, sería 5 por 36 sobre 12. A ver, aquí nos conviene simplificar. Multiplicar también, pero más práctico es simplificar, porque así vamos a reducir la operación. 12 con 5 no tiene nada en común, pero 12 con 36 sí. Podemos hacer acá la simplificación. ¿Qué cosa? Los que saben multiplicar ya saben de que 36 es múltiplo de 12. No hay que hacer mitad, vamos a
perder tiempo. Entonces, mejor sacar de frente. Doceava. Doceava de 12, 1. Doceava de 36 es 3, porque 12 por 3 da 36, ¿cierto? Y en el denominador queda 1. Entonces simplemente sería 5 por 3 sobre 1. 5 por 3, ¿cuánto es? 15. Sobre 1 es 15. La respuesta vendría a ser, ¿cuánto? 15. Quiere decir que hay, ¿cuántas mujeres? 15 mujeres. Inclusive, si ya sabemos la cantidad de mujeres, ya podemos decir cuántos varones hay. Total, ¿cuántos eran? Total de alumnos, 36. De ellos, 15 son mujeres. Entonces, ¿cuántos varones hay? Claro, actualmente me van a decir que hay 21 varones, ¿no? Pero ¿cómo se resuelve? Acá diremos, nos piden cuántos varones hay y cuántas mujeres. Mujeres sabemos, simplemente hay que ahora hallar los varones. Entonces decimos varones, será el total, que es 36 menos las mujeres. ¿Cuántas son las mujeres? 15. ¿Cuánto es eso? 21. ¿Ya? Es decir, que hay 15 mujeres y hay 21 varones. Respuesta. Hay 21 varones y hay 15 mujeres. Sumados, ¿cuánto da? Igual al total. Pues 36. ¿Ya? Problema 2. Dice, el día lunes, para el almuerzo de su hijo, utilizó lo siguiente. 1/6 kilogramo de papas, 1/4 de kilogramo de zanahorias y 2/3 kilogramos de camote. ¿Cuántos kilogramos consume en total? ¿Cuál es la diferencia entre el consumo de zanahorias y el de papas? En esta pregunta 2 hay 2 subpreguntas y a ellos hay que responder. ¿Ya? A ver. Dice, a ver, el día, datos, ¿no? Datos. El día lunes para el almuerzo de su hijo utilizó lo siguiente. A ver, dice qué cosa. Primero nos pide cuántos kilogramos consume en total. Para eso tenemos que sumar. Para saber cuántos en total hay que sumar. 1/6 más 1/4 más 2/3, ¿cierto? Entonces acá será sumando las 3 fracciones, ¿ya? Porque dice cuántos kilogramos consume en total. Es una suma. Entonces, ¿cómo sería? Consumo total es igual a ¿cuánto? A 1/6 más 1/4 más 2/3. Esta es una suma de 3 fracciones heterogéneas. Si solo son 2 fracciones, se efectúa en aspa, pero en este caso son 3. Cuando son 3 o más fracciones, necesariamente hay que hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, los denominadores son 6, 4 y 3. Por lo tanto, vamos a decir calculamos el máximo o el mínimo común múltiplo de 6, 4 y 3. ¿Cuánto será? ¿Y cómo sería eso? De esta manera, ¿no? Hasta llegar a unos. ¿De quién es? De 6, de 4, 3. Primero, tercia. Tercia de 6, 2. 4 no tiene, por lo tanto, escribimos tal como está. Tercia de 3 es 1. Ahora, mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. De 1 ya no se escribe tal como está. Finalmente aún sigue habiendo mitad. Mitad de 1 no hay. Mitad de 2, 1. 1. Hasta llegar a 1. Entonces, el mínimo común múltiplo es el producto, la multiplicación de 3 por 2 por 2. ¿Ya? O sea, tendríamos mínimo común múltiplo de 6, de 4, 3 es igual a 3 por 2 y por 2. ¿Cuánto es eso? 12. Este es el mínimo. Esto es lo que nos importa. Luego, ¿qué cosa vamos a escribir? De esta manera, ¿ve? Dice acá, luego efectuamos, a ver, 1/6 más 1/4 más 2/3. El mínimo que hemos hallado ahora se escribe como denominador. Aquí ve.
Este denominador ya es común para los tres. Y luego se divide entre cada denominador. Primero entre 6. 12 entre 6, ¿cuánto es? Es 2. Luego se multiplica por este numerador. O sea, 2 por 1, está acá, ¿ven? Luego está signo más. Ponemos más. Luego dividimos 12 entre 4. 12 entre 4. ¿Y cuánto es esa división? 3. Y luego multiplicamos el 3 por este numerador. O sea, 3 por 1. Luego viene el signo más. Acá está el signo más. Este 12, el mínimo común múltiplo, nos falta dividir entre este denominador. 12 entre 3 es 4. Ese 4 vamos a multiplicar por este numerador, o sea, sería 4 por 2. No hay más fracciones, simplemente estas fracciones. Entonces, ahora, otra vez escribimos el mismo denominador y multiplicamos. 2 por 1, 2. Más 3 por 1 es 3. Más 4 por 2 da 8. ¿Igual a cuánto? Sumamos o efectuamos la suma en el numerador. 2 más 3 más 8. ¿Cuánto es? 13. Sobre 12. Esta fracción es una fracción irreductible, ya no se puede simplificar. Entonces, podemos decir ya que el consume total. ¿O cuánto consume? Consume total al día 13 doceavos de kilogramos. Es decir, casi es 1 kilogramo, ¿no? Entonces acá dice consumo total. 1/6 más 1/4 más 2/3 igual a 13 doceavos de kilogramo. No es casi, es más de 1 kilo. Más de 13 entre 2 es 1, tantos. ¿Ya? Entonces la respuesta es 13 doceavos kilogramos. Pero también hay otra pregunta. ¿Cuál es? Segundo, nos pide cuál es la diferencia entre el consumo de zanahorias y papas. Simplemente la diferencia significa restar. Entre el consumo de zanahorias y papas. A ver, ¿dónde están? Esto es de 1/6 de papas, 1/4 de zanahorias y 2/3 de camotes, ¿cierto? Entonces, será, a ver, creo que hay un error que vamos a ver. 1/4 que es zanahoria. 1/6 que es papas, ¿cierto? Está bien, papas. Ajá. 2/3 son camotes, ¿no? Bien. Entonces nos pide restar zanahoria menos papas. Diferencia, pues. Entonces la diferencia es 1/4 de papas menos 1/6 de, pero no, 1/4 de zanahorias menos 1/6 de las papas. Esto sí es una resta simplemente de dos fracciones heterogéneas. Cuando son solamente dos, se efectúa en aspa, ¿no? De esta manera. Primero 1 por 6, luego se pone el menos, y luego 4 por 1. Entonces aplicamos eso. 6 por 1, 6. Luego está haciendo menos, la que está haciendo menos. Luego 4 por 1 es 4 sobre el producto de los denominadores. O sea, 4 por 6 da 24. Ahora sí, efectuamos la resta en el numerador. 6 menos 4, ¿cuánto es? 2 sobre 24. Esta es una fracción reductible, es reducible, se puede simplificar. ¿Qué cosa? Mitad a cada uno. Mitad de 2 es 1 sobre mitad de 24 es 2. La respuesta entonces vendría a ser 1/12. La diferencia entonces entre el consumo de zanahoria y papas es de 1/12 de kilogramos, que viene a ser la respuesta. Tenemos un problema 3. Nos dice, son 36 alumnos de un salón de 5º grado de Lincoln y practican los siguientes deportes. Los 2 novenos practican vóley, 5 doceavos practican natación, 5 18avos practican básquet y un 12avo practica fútbol. ¿Cuántas personas practican dichos deportes? A ver, de los 36, ¿cuántos practicarán dichos deportes? Entonces, vamos a tener que hallar parte por parte. Pero acá hay un dato importante, el total. Entonces acá primero vamos a decir, total de alumnos, ¿cuánto? 36, ¿ya?
Ahora, de estos 36 dice primero, 2 novenos practican vóley. O sea, vóley practican 2 novenos de quién? Del total. Ya, acá nos dice. Practican, los 12 novenos practican vóley. No podríamos hacer nada, sino esto es importante. Practican 2 novenos de quién? De los 36. Entonces será 2 novenos de 36 alumnos. Y esto ustedes ya saben cómo se efectúa. Vóley es igual a 2 novenos por 36. Y esto es igual a ¿cuánto? 2 por 36 entre 9. Simplificamos, ¿no? 2 con 9 no tiene nada. Perdón, 9 con 36 sí. Sería cuarta, o en novena de 36 es 4. Novena de 9 es 1. Por lo tanto, sería simplemente 2 por 4 entre 1. 2 por 4, ¿cuánto es? 8 entre 1 es 8. Quiere decir que 8 estudiantes, 8 alumnos practican vóley. Pero también nos dice que natación, ¿cuántos practican? Natación practican 5 doceavos. O sea, 5 doceavos ¿de quién? De 36. Y esto saben cómo se efectúa, ¿no? 5 por 36 sobre 12. 36 con 12 hay algo en común. Simplificamos diferente, ¿qué cosa? Doceava. Doceava de 12, ¿cuántos? 1. Doceava de 36 es 3. Tendríamos entonces 5 por 3 sobre 1. ¿A qué es igual eso? Simplemente a 15, ¿ya? Luego tenemos que practican básquet. 5 18avos practican básquet. Básquet practican 5 18avos ¿de quién? Del total. O sea, de 36. Esto es igual a escribir 5 por 36 sobre 18. Igual. 18 con 36 tienen algo en común. ¿Ya? Simplificamos. 36 es el doble de 18. ¿De acuerdo? Entonces sacamos 18. 18 a 18 es 1. 18 de 36 es 2. ¿Ya? 18 a 18, 1. 18 de 36 es 2. Simplemente, ¿cuánto queda? 5 por 2 es 10 sobre 1. 10 sobre 1 es simplemente 10. Finalmente dice, un doceavo practican fútbol. ¿Ya? Fútbol va a practicar un doceavo. ¿De quién? De 36. Y esto es igual a escribir 1 por 36 sobre 12. Doceava 1, doceava 3. ¿No? Entonces quedaría 1 por 3 sobre 1. 1 por 3, ¿cuánto es 3? Sobre 1 es 3. ¿Ya? Y luego la pregunta es, ¿cuántas personas practican dichos deportes? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos practican? Simplemente hay que sumarlos. Los que practican vóley, que son 8, más natación, que es 15, más básquet, que es 10, y fútbol 3. O sea, 8 más 15, más 10, más 3. ¿Cuánto es eso? A ver, 8 más 15. 23, ¿verdad? Más 10, 33, más 3, 36. O sea, todos los alumnos practican deporte, ¿cierto? ¿Ya? Algunos vóley, o sea, 8 vóley, 15 natación, básquet 10 y fútbol 3. El deporte que menos practican es el fútbol. ¿Qué deporte practican más? Natación. ¿De acuerdo? No hay problema, no es en forma general. Entonces, de esa manera vamos resolviendo problemas, ¿ya? Con aplicación de fracciones de un número, ¿de acuerdo? El siguiente ya es ya la hojita o ya tenemos que evaluar. Una vez que ustedes hayan comprendido la clase, ahora tienen que responder, someterse a una evaluación para ver cuánto han aprendido. La recomendación, niños, si no han logrado entender, hay que volver mínimamente a observar un video más, pero con la concentración necesaria. Mientras voy explicando, ustedes no pueden estar distraídos o haciendo otra cosa, no. Nos concentramos por completo en la clase, solamente así vamos a lograr comprender. Finalmente también tienen tarea del compendio. La página 90 y la página 91 de su compendio correspondiente a este tema. ¿Ya? Entonces, luego del cual ustedes me tienen que enviar a mi WhatsApp para que sean evaluados. Muchísimas gracias, niños.
Simplemente les debo decir que tienen que cuidarse mucho, porque esta pandemia va en crecimiento, al menos en nuestra región. Muchas gracias. Hasta